hacer hoy la revisión de lo que corresponde a la patología otorrinolaringológica. Bueno, a ver, vamos a ver unos detalles y yo creo que la primera parte para poder entender bien todo lo que va a corresponder a la patología otorrinolaringológica es entender bien lo que es la anatomía. Y empezamos describiendo un poquito lo que es la anatomía del oído, ¿no? La primera parte. Entonces, el oído, dentro de su función, vamos a ver que está comprendiendo dos funciones principales, ¿no? Que es la audición y el equilibrio. Esas son las dos funciones básicas del oído, tanto la audición como del equilibrio. Entonces, esos son los dos sistemas que vamos a encontrar acá en el oído. El oído, como ustedes saben, se divide en tres partes, ¿no es cierto? Oído externo, ¿no? El oído medio y el oído interno, ¿no? Todo lo que corresponde al oído medio, oído externo, nos va a servir para definir, por ejemplo, en las patologías que cursan con hipoacusia, nos van a servir para definir que cualquier trastorno en esta zona van a hacer referencia a las hipoacusias de conducción o transmisión, ¿no? Oído medio y conducto auditivo externo. Y todo lo que pueda corresponder a las hipoacusias llamadas de percepción van a tener que ver con el oído interno. O sea, si en una pregunta nosotros encontramos un tema referente hacia hipoacusia, debemos entender que todo lo que corresponde a conducción o transmisión tiene que ver con el oído medio y el oído externo, y todo lo que corresponde a hipoacusia sensorial, ¿no es cierto?, de percepción, tiene que ver con el oído interno, ¿no? Entonces, para que puedan diferenciar más o menos y podamos buscar en las alternativas la respuesta. Entonces, el oído externo, ¿no?, está compuesto por dos partes, ¿no? Lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo propiamente dicho, ¿no? El pabellón auricular, como ustedes saben, es un tejido cartilaginoso. Bueno, las partes, acá tenemos el hélix, el antihélix, el antitrago y el trago que no aparece acá, pero es una prominencia superficial. Creo que acá la parte más importante hace referencia a la inervación, ¿no? La inervación a nivel del pabellón auricular en el tercio anterior y superior, o sea que lo que correspondería a toda esta zona, ¿no?, corresponde al quinto par craneal en su rama maxilar, o sea B3, ¿ya? Lo que corresponde a la parte posterior e inferior, incluyendo el lóbulo, corresponde a los ramos cervicales del plexo cervical. Y acá hay un dato importante, ¿no? Esta fosa que nosotros vemos acá, que se llama la concha, está inervada por ramos que vienen del neumogástrico y del facial, o sea, pares 7 y pares 10. Esto es importante porque, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, que va a corresponder al área de Ramsay-Hunt, que es la parte sensitiva del nervio facial. Y precisamente esta patología, ¿no?, por afectación del nervio facial, va a generar, por el herpes zóster, va a generar la formación de vesículas en esta zona del pabellón auricular, la concha. ¿Por qué? Porque esta zona es inervada, tiene ramos sensitivos del facial, ¿no? Va a ser un signo patognomónico en este síndrome, o sea, el síndrome de Ramsay-Hunt por afectación facial por el virus del herpes zóster, ¿no? Entonces, es la parte, creo que lo que más va a importar acá en lo que es el pabellón auricular, la inervación, no se olviden, por arriba el quinto par, lo que es el lóbulo y el antihélix en la parte posterior inferior, ramos cervicales del plexo cervical, plexo braquial, perdón, y plexo cervical, y la concha, que es la fobia que se forma en el pabellón auricular, que está inervada por el ramos faciales y el neumogástrico, ¿no? 10 y 7. El conducto auditivo externo, ¿no?, que tiene dos partes, ¿no? Tenemos una parte membranosa y la parte ósea. De esta parte, lo más importante es la parte membranosa porque es ahí donde se encuentran las células ciliadas que van a formar el cerumen, ¿no? Y el cerumen, cuando hay hiperproducción o hay acúmulo, va a generar lo que se denomina el tapón de cerumen. O sea, ¿qué significa? Cualquier alteración que obstruya la luz, ya sea por un tapón de cerumen o por un cuerpo extraño, se va a generar una hipoacusia, y la hipoacusia va a ser de conducción o de transmisión, ¿no? Entonces, hipoacusia, transmisión y conducción, cualquier patología que afecte el pabellón auricular o el conducto auditivo externo. Lo más frecuente, tapón de cerumen, y en los niños, obviamente, cuerpos extraños.
Recuerden que la disposición del conducto auditivo externo es de atrás hacia adelante, ¿no? Y de arriba para abajo. Es por eso que cuando hacemos el examen mediante el otoscopio debemos de tirar, ¿no es cierto?, del hélix, ¿no?, para arriba y hacia atrás, para horizontalizar este conducto auditivo externo y podamos visualizar mejor la membrana timpánica que está acá, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante a nivel del conducto auditivo externo, con sus dos elementos. Ahora vamos a ir a ver lo que corresponde a la caja del tímpano, ¿cierto?, al conducto auditivo medio. Y lo primero que va a resaltar, como toda caja, tiene 6 paredes, ¿no es cierto? Igual como si estuviésemos en este ambiente, tenemos un techo, ¿no?, el techo que va a corresponder a la base del cráneo, un suelo que va a corresponder, se llama también el piso del golfo yugular, una cara interna que va a estar en relación con la arteria carótida, o cara carotidia, una cara anterior, perdón, la cara posterior que va a estar correspondida, ahorita vamos a desarrollar todos, con el antromastoideo, una cara interna que va a corresponder al conducto auditivo interno, al oído interno, perdón, y una cara lateral o medial que va a corresponder al tímpano, ¿no?, a la membrana timpánica. Entonces, lo más importante, creo, en relación a la cara lateral, o sea, si nosotros vamos entrando afuera, vamos a encontrar lo primero es el tímpano. El tímpano tiene una protrusión en la línea media, se me perdió la imagen. Esa protrusión en la línea media va a corresponder al mango del martillo, ¿no?, que va a dividir en 2 partes la membrana del tímpano. Recuerden que el tímpano está constituido por 3 capas. De las 3 capas, la media, que es la fibrosa, es la más importante porque esa es la que va a generar tensión. Se va a generar la tensión en esa zona para permitir el control y el balance en las ondas sonoras que van a llegar a través del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, miren, este es el tímpano viendo desde la parte lateral, o sea, desde fuera. Entonces, esta es la protrusión que nosotros vamos a encontrar que corresponde al mango del martillo, ¿no? Tenemos una pars tensa y una pars flácida. La pars tensa va a ser toda esta zona correspondiente si nosotros trazamos una línea media, ¿no?, y otra línea tangencial, vamos a dividir en 4 segmentos al tímpano, ¿no? Entonces todo lo que corresponde a los segmentos inferiores corresponde a la pars tensa y esta es la pars flácida, que es la parte más débil del tímpano. Por suerte, la mayoría de las perforaciones, como lo dice el gráfico, se generan en esta zona, ¿no?, que es la parte del inferior. Otro dato importante es que en la parte antero-superior, ¿no?, en la parte antero-superior y póstero-superior del tímpano hay un elemento anatómico que transcurre, que es una rama del nervio facial, se llama la cuerda del tímpano, ¿no? La cuerda del tímpano va a transcurrir a través de la cara lateral de la caja timpánica, viene de la cara posterior, pasa por la cara lateral y se va hacia la cara anterior para proseguir por el agujero, la trompa de Eustaquio, ¿no? Y esa es la rama que nos va a dar la sensibilidad gustativa, porque ese nervio se va a unir con el neumogástrico, perdón, con el glosofaringio, para dar la sensibilidad, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver eso. Para dar la sensibilidad a los 2 tercios gustativas, a los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, un elemento anatómico importante en esta zona es que en la parte postero superior y antero superior transcurre, ¿no es cierto?, la cuerda del tímpano, ¿ya?, el nervio. Es en esta zona donde también nosotros podemos ver en la parte antero-inferior. Nosotros, al hacer la otoscopía, lo que hemos realizado y si hemos hecho todos, vemos una pirámide luminosa, ¿no?, la zona translucencia, que se va a opacificar, por ejemplo, y nos va a orientar a diagnosticar, por ejemplo, una otitis media purulenta, ¿no?, cuando esta pars luminosa o este triángulo luminoso que se encuentra en esta zona desaparece, ¿no? Es un dato indirecto que nos puede permitir ver. Entonces creo que esa es la parte más importante en cuanto a la membrana timpánica y sus datos referenciales, ¿no? Este es el mango del martillo y acá tiene sus ligamentos de sostén, ¿no? Entonces esta sería la cara lateral o externa, ¿no?, porque estamos viendo de afuera para adentro. La cara interna, la cara superior, que sería esta, ¿no es cierto?, está en relación con la parte petrosa del temporal, de lo que se llama el tecnein tympani, ¿no? ¿Algún dato importante en esa zona? No hay mayor. Recuerden que es una zona débil y cuando hay infecciones a nivel del oído medio, como las famosas otitis, puede haber progresión a través de esta zona
y generarse pues complicaciones graves como la meningitis por esa zona, ¿no? Entonces esa es la pared superior. La pared inferior va a estar en relación al golfo de la yugular, de la vena yugular, ¿no? Esa sería la relación más importante que tiene la cara inferior en la mastoides, perdón, la caja del tímpano. La cara posterior sí es importante, porque la cara posterior, ¿no?, va a estar en relación con la apófisis mastoidea a través de un agujerito que se llama el famoso aditus adantrum, ¿no es cierto? Esta comunicación va a formar un saco posterior que se va a comunicar con todas las sedillas de la mastoides, ¿no? También es importante porque es a través de esta comunicación que se van a generar las complicaciones como las sinusitis en esa zona, ¿no? La colonización a partir, por ejemplo, de una otitis media, supurada o purulenta, ¿no? Recuerden que también a nivel de la cara posterior existen otros dos elementos anatómicos importantes, ¿no? La cara posterior vendría a ser parte del trayecto del nervio facial, discurre a través de la cara posterior de la caja del tímpano, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos en este ambiente, imaginamos que la parte de atrás es la cara posterior, ¿no? Y esta sería la cara externa, o sea, el tímpano estaría a mi izquierda. Entonces tendríamos que el nervio facial viene, ¿no es cierto?, entra por la cara posterior, ¿no?, transcurre, esa es la porción timpánica del tímpano, una porción horizontal, y da dos ramos, habíamos dicho, ¿no es cierto? El primer ramo es el famoso, la cuerda del tímpano, que va a seguir de la cara posterior, se va a venir por la membrana timpánica, va a cruzar hacia adelante a la cara anterior, y va a través del agujero de la trompa de Eustaquio, se va a ir, va a salir hacia el orofaringe y va a llegar pues a dar la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Ese es el trayecto que hace el facial. Llega para allá a la cara posterior y en esa zona da el primer ramo, que es la cuerda del tímpano. El segundo ramo que da en esa zona, o sea, en la cara posterior, es el nervio, el músculo del estribo, ¿no? Una vez que esté en la cara posterior el facial, cambia de dirección y se hace vertical, ¿no es cierto?, a través de la mastoides. Esa es la porción mastoidea vertical del facial. O sea, imaginemos que viene así y luego baja, ¿no es cierto?, para salir por el agujero estilomastoideo de la cavidad craneana, ¿no? Entonces, dos ramos en la cara posterior del facial: la cuerda del tímpano y el músculo del estribo. Entonces, el músculo del estribo es rama del facial, ¿no? Esas dos ramas importantes hay en esa zona. Y en la cara anterior, imaginémonos que toda la pared de acá es la cara anterior, vamos a encontrar dos elementos anatómicos importantes también. Uno es la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto?, que sería esta, o la trompa auditiva, ¿no?, que va a servir para descomprimir o equilibrar las presiones que van a generarse tanto en la caja media e inducidas por las ondas sonoras que van a ingresar a través del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, existe otro elemento anatómico importante en la trompa de Eustaquio, que es un nervio que se va a ir a insertar en el músculo del martillo, y es precisamente el músculo tensor del tímpano o el músculo del martillo, ¿no? Entonces, el músculo del martillo se va a originar a lo largo de la trompa de Eustaquio, va a dirigirse a la cara anterior y luego va a cruzar, ¿no es cierto?, insertándose en este segmento que es el músculo del martillo, ¿ya? Entonces vamos a tener un músculo que haga que jale en contraposición, o sea, tense la membrana timpánica y el otro tense el estribo, ¿no?, para equilibrar las ondas sonoras. Este nervio de acá, que es el tensor del tímpano o músculo del martillo, es rama del nervio trigémino, perdón, claro, el trigémino, B3. ¿Ya? Entonces, el quinto par craneal, como mnemotécnico, ustedes pueden. Y esta es una pregunta de examen, ¿eh? La rama el músculo del martillo o el tensor del tímpano, también se llama tensor del tímpano, es rama de el trigémino. Entonces, como mnemotécnico, ustedes dicen que el martillo se agarra con la mano, con los 5 dedos, ¿no es cierto? Entonces, quinto nervio, trigémino. Y más específico, el B3, ¿no?, la rama maxilar.
Entonces ese es el elemento anatómico importante que transcurre a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y obviamente paralelo a esto, por esta zona va a salir, ¿no es cierto?, el nervio cuerda del tímpano, que se va a unir a través de un ganglio en la zona faríngea al hipogloso para dar la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Eso lo vamos a ver después, más o menos para que se oriente. Muy bien. Entonces, en la parte media, en la parte interna, como les decía, tenemos la trompa de Eustaquio en la cara interna y el otro es la ventana oval, ¿no? El otro orificio importante. O sea, que tenemos la trompa de Eustaquio y luego tenemos la ventana oval, que va a ser sitio de inserción del músculo de uno de los huesecillos que van a transmitir los sonidos, que es el estribo, el cual va a permitir la transmisión de las ondas sonoras hacia el aparato interno, ¿no?, del oído. ¿Ya? Entonces la ventana oval estaría acá. Este es el estribo, un ganchito, y acá estaría la ventana oval, ¿no? Y bueno, finalmente los componentes de la caja media, ¿no?, que son los huesecillos del oído. Tenemos el martillo acá, que se une al yunque, y luego el estribo, ¿no? Preguntas acerca de esta zona, de repente preguntan los tipos de articulaciones que tienen. Por ejemplo, la del martillo y el estribo, la famosa incudo malleolar, es una artrosis, ¿no? Es una de las articulaciones artrósicas, una de las pocas articulaciones tipo artrosis que tenemos en el organismo. Y la del yunque con el estribo es una enartrosis. Esa puede ser una pregunta en relación al tipo de articulación que puedan tener acá. Entonces, de la misma manera, ¿no?, cualquier alteración o patología que afecte la caja media va a generar hipoacusia. Y la hipoacusia va a ser de transmisión o conducción. ¿Ya? Entonces, hipoacusia, transmisión o conducción, patología del oído medio o patología del conducto auditivo externo. No hay para perderse ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta aquí, caja media. Ahora vamos al oído interno, ¿ya? Y el oído interno, donde va a estar todo el componente auditivo y el equilibrio, lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Lo que va a corresponder al laberinto membranoso y al laberinto óseo. Esas son dos partes, ¿no? El laberinto óseo y el laberinto membranoso. Obviamente que el laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo, ¿ya? Entonces, el laberinto óseo va a tener tres componentes también. Uno de los componentes que acá por el corte no se visualiza muy bien son los conductos semicirculares, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un conducto semicircular, otro conducto semicircular, perdón, canales semicirculares, ¿no? Un canal semicircular, otro canal y otro canal. Son tres. Anterior, posterior y el lateral. ¿Ya? Estamos hablando del laberinto óseo, ¿no? Luego, el otro componente del laberinto óseo es el vestíbulo, ¿no?, que va a estar por acá. Si el conducto, como les decía, el laberinto óseo contiene al laberinto membranoso, está dentro del laberinto membranoso. Entonces, si los canales semicirculares óseos corresponden al laberinto óseo, los conductos semicirculares corresponden al laberinto membranoso, ¿no? Está dentro. El siguiente componente del laberinto óseo es el vestíbulo. Y como componente del laberinto membranoso dentro del vestíbulo se encuentra el utrículo y el sáculo. El tercer componente del laberinto óseo es la concha o el caracol, ¿no es cierto? Y como componente del ligamento membranosa, los conductos semimembranosos. Entonces, recuerde que el laberinto óseo contiene el laberinto membranoso, ¿no? Entonces, lo más importante en esta zona es determinar, primero, todo lo que corresponde a la concha y al caracol corresponde a lo que es la parte auditiva. Y todo lo que va a corresponder al vestíbulo con el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares van a corresponder al equilibrio. ¿Ya?
Entonces, el utrículo y el sáculo van a contener unos receptores eferentes que se van a denominar mácula. Tanto el utrículo como el sáculo van a enviar fibras eferentes que van a tener relación con los movimientos de aceleración y desaceleración, pero lineales. ¿Ya? Por ejemplo, el típico ejemplo es cuando nosotros arrancamos el carro, ¿no? El carro se va para adelante, pero nosotros vamos para atrás, ¿no? En esas máculas, o esas zonas maculares, se encuentran los famosos cilios, y sobre los cilios una sustancia amorfa que contiene los famosos otolitos, ¿no? En un gel están los otolitos que son de calcio, que están flotando, como si tuviésemos canicas flotando en el agua. Están así, que se van a mover y se van a distribuir de acuerdo al movimiento que realiza la persona, ¿no? Entonces, el utrículo y el sáculo tienen las mismas características, ¿no? Tienen que ver con la acomodación en los movimientos lineales de desaceleración y aceleración lineal. Tanto lineal como vertical, ¿no? O sea, igual lo que sucede en el ascensor es lo mismo, ¿no? De arriba para abajo y lineales. Y en los conductos semicirculares, ¿no? También van a existir cilios y receptores donde también van a haber otolitos. Y en esta zona, lógicamente, va a tener que ver con ¿qué? Con los movimientos de rotación o circulares, ¿no? Entonces, el utrículo y el sáculo sus fibras eferentes van a formar un ramo, ¿no es cierto? Que es este que vemos acá, que va a ser componente del nervio auditivo, del octavo par. El octavo par es el nervio auditivo, también se llama vestíbulo coclear, porque tiene dos ramos. Uno que tiene que ver con el equilibrio, ¿no es cierto? Que es el vestibular, porque son ramas que vienen del utrículo y sáculo de los conductos semicirculares, que va a dar toda la sensación de equilibrio, de aceleración, desaceleración lineal, ¿no? Y cuya patología va a generar trastornos en el equilibrio, periféricos, como los famosos vértigos, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de vértigo, iremos a buscar cualquier patología que altere esta zona. Entonces, esta es la rama vestibular del nervio octavo, el auditivo, o vestíbulo coclear, ¿no? Y el otro segmento que tenemos es la cóclea, con su membrana, su escala vestibular y la escala timpánica, que va a tener que ver con la audición, ¿no? Se dice que la cóclea tiene 2 vueltas y media, existen también acá receptores eferentes, maculares, ¿no? Que van a generar fibras que van a ir a formar la porción coclear del nervio auditivo, ¿no? Y esta va a ser la encargada de recepcionar los estímulos sonoros, ¿no? Y bueno, existe una infinidad de terminaciones nerviosas en esta zona que a nosotros nos permiten, por ejemplo, si en este ambiente hubiesen algunos otros ruidos, los receptores en esta zona captan esos sentidos, pero nosotros le damos prioridad a algunos, ¿no? Entonces, en sí, la parte coclear del conducto auditivo interno está captando todos los sonidos que nosotros podamos del medio ambiente, pero la percepción del estímulo que nosotros mandemos es de acuerdo a un determinado, a lo que queremos escuchar prácticamente, y nos concentramos en eso, y no escuchamos lo demás, ¿cierto? Muy bien. Y el conducto auditivo propiamente dicho, ¿no es cierto?, que va a dar salida al nervio auditivo y va a dar entrada al nervio facial. Perdón, entrada, ¿no?, al nervio facial y al nervio auditivo, por el conducto auditivo interno, van juntos. Bueno, creo que esto es un poco de lo que es la anatomía del oído, para más o menos orientarnos y ver pues qué patologías pueden afectar, y más o menos la fisiología, de acuerdo a la zona lesionada, nos va a orientar a qué es lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, en cuanto a la anatomía, bueno, pueden considerarse dos grupos de estructuras anatómicas, ¿no? Como habíamos dicho, el aparato de transmisión, que tiene que ver con todo lo que conduce, el oído externo, el oído medio,
con la acomodación osicular, el tímpano, que es muy importante, el martillo, yunque y estribo, ligamentos, músculos, el paso de la cápsula óptica por la ventana oval, ¿no? La ventana redonda, los medios líquidos, me olvidaba de en el oído medio, el conducto endolinfático y el perilinfático, ¿no? Que también son importantes en las patologías del oído interno. El aparato de percepción propiamente dicho, el famoso órgano de Corti que se encuentra en toda la conchita, para 2 vueltas y media en el caracol, con células sensoriales y con terminaciones nerviosas del nervio auditivo, el octavo par. Recuerden que el octavo par está formado por 2 ramos, vestíbulo coclear. Todo lo que es vestibular tiene que ver con el equilibrio y el coclear tiene que ver con la audición, ¿ya? Las escalas auditivas, las vías y centros superiores, ¿no? Van a existir 2 clases de fibras en este caso, sensoriales aferentes y fibras eferentes, ¿no? Las aferentes son las que salen y las eferentes son las que llegan, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, la hipoacusia de conducción por otoesclerosis está producida por la aparición de un foco de hueso neoformado en... ¿no? Entonces, si nos está hablando de una hipoacusia de conducción, nosotros tenemos que enfocarnos ya sea en el oído medio y en el oído interno. Y acá nos da una ayuda, ¿no es cierto? Un hueso neoformado, ¿dónde? En la articulación incudo-maleolar. Recuerda que la incudo-maleolar era la articulación del yunque con el martillo, ¿no? Es la única es la articulación de tipo artrosis en la caja media del oído. Márgenes de la ventana oval. La otoesclerosis es una osificación y rigidez que va a generarse a nivel del estribo, a nivel de la ventana oval. Recuerden que las ondas sonoras, ¿no?, que entran en oleada van a determinar la vibración en esta zona. Y por diferentes motivos, uno de ellos congénito, puede generarse una sinequia en esa zona que va a determinar la esclerosis, la rigidez, de tal manera que la transmisión de los sonidos no sea adecuada. Y al no existir una transmisión adecuada de los sonidos se va a generar una hipoacusia, ¿no?, por la rigidez que se va a producir. Y esta hipoacusia, como decíamos, va a ser de conducción o de transmisión, ¿no? La capa hialina del oído medio, bueno, no tiene nada que ver. Recuerde que el oído tiene una capa fibrótica y otra capa hialina, ¿no? La capa fibrótica es la que da la resistencia al oído, a la membrana del tímpano. El ligamento espiral es parte conformante de toda la cadena de los huesecillos, y la membrana timpánica, que no tiene nada que ver con la otoesclerosis, ¿no? Entonces acá la respuesta es a nivel de los márgenes de la ventana oval. Entonces la otoesclerosis, si estamos en el oído medio, estamos por una hipoacusia de conducción, vamos a ver que es una patología propia de los huesecillos de la caja media, ¿no? Específicamente del estribo que se une o se fija en la ventana oval o en la cara anterior, ¿no? El tratamiento la mayoría de veces es quirúrgico y la resección de todo ese segmento, ¿no? Recuerden siempre que a nivel de la membrana timpánica, si nosotros tenemos, por ejemplo, una otitis media supurada, ¿no?, la perforación o el drenaje quirúrgico tiene que ser en la parte póstero y antero inferior, no arriba, porque por ahí está pasando el nervio cuerda del tímpano, que se va a ir a dar la parte sensitiva del nervio facial, ¿no? Entonces esta es la zona que se afecta en la otoesclerosis, ¿no? El músculo del estribo va a osificarse y va a esclerosarse a nivel de la ventana oval, limitando la transmisión de las ondas sonoras, generando una hipoacusia de conducción o de transmisión. Entonces acá hablábamos ya un poco en la parte inicial. El síndrome de Ramsay-Hunt se caracteriza por parálisis facial que se acompaña a, ¿no? Entonces, la parálisis facial, recuerden de que podemos tener una afectación del nervio facial, ¿no?, que puede ser periférica o que puede ser central, ¿no? El facial tiene un trayecto tiene 3 o 4 segmentos que determinan la anatomía del facial, ¿no? Esta es la famosa área de Ramsay-Hunt, como les decía. La concha del pabellón auricular está inervada por el 10º par vago y el 7º par. Entonces, si tenemos una patología que afecta al nervio facial, podemos tener una lesión en esa zona. Entonces, Ramsay-Hunt es un síndrome caracterizado por parálisis facial, dolor,
generado por el virus del herpes zóster, ¿no? La otitis media colesteatomatosa es una afección de la caja media en la cual existe, por diferentes enfermedades crónicas, va a existir una queratinización propia de la caja timpánica, y la queratinización va a llevar a resorción, y esta resorción va a generar complicaciones como perforación o infecciones. Recuerden que en la parte superior, si existe una infección que es crónica y hay queratinización, podemos llegar hacia el encéfalo, ¿no? A través del tegmen timpani. Y en la parte posterior, hacia la mastoide, generando mastoiditis y las posibles complicaciones posteriores, ¿no? La parálisis iatrogénica no nos tendría que dar síndrome de Ramsay-Hunt. Generalmente sucede cuando hay cirugías en medida de la parótida o las heridas, ¿no? Traumatismos a nivel facial que puede generar parálisis iatrogénica a nivel del nervio facial a su salida del cráneo, ¿no? Como le decía, un traumatismo craneal. Neurinoma del facial, puede haber afectación ya sea viral, ¿no? o a través de lesiones propias del mismo nervio, como los neurinomas o los schwannomas, que pueden generar clínica también de parálisis, dependiendo de la zona que se esté afectada, ¿no? Entonces acá la respuesta es la E. El síndrome de Ramsay-Hunt tiene que ver mucho con el virus del herpes zóster. Se asocia a parálisis facial, ¿no? Dolor y la aparición de vesículas a nivel del pabellón auricular, ¿no? Vesículas herpéticas, ¿ya? El tratamiento sintomático y obviamente sus antivirales, ¿no? Ciclovir. Puede haber un cierto grado de tosis palpebral, ¿no? Ahora, como le decía, el facial, al igual que el nervio, el octavo par, tienen su origen real a nivel del surco bulboprotuberencial, ¿no? Y a través de este surco se dirigen hacia el conducto auditivo interno, por donde ingresan. Ingresan al conducto auditivo interno y van a tener primero una porción que es la laberíntica a nivel del conducto auditivo interno, ¿no es cierto?, que es oblicua. Luego va a pasar hacia la caja media del tímpano, recuerden, por la pared posterior, es la porción timpánica. A nivel de la porción timpánica, recuerden, en la pared posterior va a dar dos ramos del músculo del estribo, ¿no es cierto?, y la cuerda del tímpano, ¿no? En la porción, me olvidaba, en la porción, en la primera porción, va a generar un ramo que se llama el petroso superficial mayor, ¿no? En la porción laberíntica, o sea, en el oído medio, interno, al entrar conjuntamente con el nervio auditivo, va a dar una rama, ¿no? Esta es la porción laberíntica del facial. Acá va a dar una rama que se denomina petroso superficial mayor. Este petroso superficial mayor va a salir a través del tegmen timpani por un orificio, va a subir hacia la porción petrosa del temporal a nivel del endocráneo y se va a dirigir hacia adelante a nivel del agujero esfenoidal, ¿no es cierto?, y va a dar sensibilidad parte al aparato lacrimal y palpebral del ojo, ¿no? Entonces, acá, en esta porción laberíntica da esa rama el facial. Luego el facial, como habíamos dicho, entra a la caja timpánica a través de la pared posterior, dando esos dos ramos que les decía, y luego se hace vertical, o sea, oblicua, horizontal, y luego se hace vertical, para salir entre la mastoides y la hipófisis estiloides, o sea, el agujero estilomastoideo, para penetrarse en la glándula parótida, y a nivel de la glándula parótida da sus dos ramos importantes, ¿no es cierto?, el cérvico temporal y el cervical, ¿cierto? Perdón, el fascio temporal y el cervical.